Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán escuchando la hora samaritana. Hola, muy buenos días, con Ayán, queridos oyentes, queridos hermanos. Hola. Sergio, me tuve un lapso, estamos hablando hace 15 minutos y tuve una laguna mental. Hola Fernando, la operación técnica. Estoy con problemas con los nombres hoy, Pedro. Y bueno, a todos los que nos escuchan siempre en la 100.9, en FM del Norte, La Hora Samaritana, y también por YouTube estamos en nuestro canal, La Hora Samaritana, en Facebook, La Hora Samaritana, así que al que no puede escuchar completo el programa, se puede remitir a partir de probablemente el lunes. Ya tenemos programa en internet. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo te fue durante la semana? Trajinada por lo que escuché. Sí, pero entre todo, bien. Bueno, hoy estamos tratando, como siempre, tratamos de elegir un tema por semana para desarrollarlo, para aprender, para charlar. Si queda algo, no nos alcanza el tiempo, después repasar también. Esto es una continua formación. Te dijimos, como siempre, es un programa de laicos para laicos y tratamos también nosotros de aprender, como que nos sirve a nosotros, también que les sirva a ustedes. Así que también pueden participar, ya sea llamando a la radio, la FM del Norte, participando en la página de internet, en Facebook, como les dije recién. Y bueno, hoy estamos pensando hablar sobre la culpa o lo que podamos decir de ello, que es un tema muy relacionado, muy relacionado con todos los temas que venimos hablando, porque la culpa está relacionada al pecado. Muy vivida por la sociedad actual, ¿no es cierto? Desde que actuamos a veces, no digo impulsivamente, pero actuamos sin mucha reflexión, y después nos viene inmediatamente, cuando nos damos cuenta de que hemos obrado mal, nos viene ese sentimiento de culpa que es lindo tenerlo, que es bueno tenerlo, porque justamente nos hace dar cuenta de que, bueno, algo hemos obrado mal. Inmediatamente, por supuesto, como siempre decimos, procede la confesión, por supuesto, para poder liberarnos de esa culpa, de ese pecado, o de ese remordimiento que por ahí nos suscita alguna actuación que tenemos, ¿no es cierto? Mira, acá por definición la culpa a nivel jurídico dice igual supone la voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias, porque no, eso según la culpa ser culpable se refiere. Sí, desde el punto de vista de la jurídico, sí, pero nosotros queremos entender el arrepentimiento del culpa, que es el arrepentimiento que uno se dio cuenta que falló, que hizo mal las cosas, en este caso que pecó. Ya que vos te tiro un versículo de la Biblia, en este caso el libro de los Hechos, que dice en el capítulo 8, versículo 22, dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Inmediatamente nos está mandando, nos está derivando hacia alguna actuación mala que hemos tenido. Acá nos estamos dando cuenta, acá hay un sentimiento de culpa porque nos dimos cuenta que obramos mal. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa, incluso que a veces nos damos cuenta después de haber actuado, actuamos sin querer, y sin embargo sentimos ese dolor en el pecho, esa aflicción que tenemos, y en el libro de los Hechos está muy claro: el arrepentimiento de esa maldad o de ese acto malo realizado nos lleva directamente a pedir perdón y a obtener el perdón de Dios. Juan, en el capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay muchos versículos, hay muchos pasajes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde hablan de la culpa y de lo que implica, de lo que resulta de ese mal actuar, si queremos. Pero también encontramos la solución en Dios, la solución en Cristo, el fortalecimiento. En definitiva es el único que nos puede dar esa fortaleza, esa fuerza para superar cualquier situación, sea
culpa sea, bueno, lo que sea hecho sin intención, con maldad, sin maldad, es lo único que nos puede solucionar, que nos puede dar esa tranquilidad es Jesucristo. Sí, la culpa, o sea, como decíamos, no va sola en la creación, o sea, viene primero la culpa, que uno, la conciencia te está recriminando que hiciste algo mal, entonces uno se hace consciente de que fue culpable de algún acto, y ya sabemos de todos los pecados, cuando uno reza el yo confieso, dice yo confieso por mi culpa, por mi gran culpa, y confieso sus pecados de acción, de omisión, confieso por los pecados tanto de acción como de omisión, ¿no? De pensamiento, palabras, obras, de omisión. Entonces uno se hace consciente de que pecó, que faltó, entonces ahí viene la contrición, que es el acto de contrición de un dolor en el alma por el pecado, por la culpa cometida, y después viene la confesión. Sí o sí, un paso tiene que seguir al otro para que esto sea, para que lleve a la redención o remisión de la culpa, ¿sí? Que nosotros sabemos que nos la da el sacerdote en el sacramento de la confesión. O sea, mucha gente hoy es muy confundido que uno se arrepiente y siente culpable, ya está absuelto, y no es así. Ya hablamos del sacramento de la confesión, donde Jesús le dice a los apóstoles que vayan y a que le quiten los pecados les serán quitados, y a que se los dejen les serán claro, retenidos. No aguanté de tomar el mate. Y entonces una cosa lleva a la otra, ¿sí? Otra cosa, podemos hablar de un montón de culpa, porque podemos hablar de la culpa, de la sensación de remordimiento y de desprecio por el pecado cometido, ¿sí? Como decían en la Biblia, hay un montón de pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, ya en el proverbio dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Pues eso, una cosa, primero la sensación de culpa, el acto de contrición, el dolor en el alma, la confesión, la absolución de la culpa y la voluntad de no volver a cometerlo. Exactamente. Nadie se burla de Dios. O sea, tampoco decir, bueno, hoy pego, mañana me confieso. No, o sea, ve y no. O sea, tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. O sea, siempre. Eso me trae a la mente, Adrián, lo que estamos hablando. Nosotros ya hablamos de un resultado, que es la culpa, el resultado de nuestro actuar, ¿no? Pero, ¿cuántas son las situaciones que nos llevan a esa culpa y que a veces sin darnos cuenta o minimizando los valores morales que hoy ya están tan cambiantes en la sociedad o tan modernizados, nos llevan a pecar o a obrar? Hasta ahora Dios no ha cambiado un ápice del Nuevo Testamento, ni siquiera del Viejo Testamento. Sin querer a veces entramos en la culpa, como vos decías, de omisión, con pecados que a veces nos parece que ya lo hemos hablado, pero son pecados que a veces nos parecen sonsos, tontos, alguna mentira, algún pleito, algún celo, las iras que a veces no podemos contenernos, esas contiendas que nos llevan a veces discusiones de tonterías a cosas más grandes, por supuesto, hasta pasando por una borrachera que nosotros minimizamos mucho, pero de alguna manera en nuestro interior siempre está ese sentimiento de por qué hice, por qué obré así, y ahí se va manifestando, esa es mi hija que está haciendo ruido, va manifestando ese sentimiento desagradable, ese sentimiento de aflicción por haber errado en el obrar. Son muchos, pero a mí lo que me interesaba resaltar, Adrián, perdóname que te interrumpa, era que nosotros minimizamos mucho el pecado ahora y entramos en culpas constantemente. No debería ser así. Anoche estaba volviendo a ver la película del Padre Pío, que hay como esas hay muchísimas, donde
nosotros a veces somos tan testarudos y volvemos a caer en el mismo pozo, Bueno, ¿no? sí, vamos a un temita musical y después te quiero decir algo con respecto a lo que vos dijiste de eso. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana Bueno, con Ayán y te decía Sergio que te quería completar eso que vos dijiste sobre no volver a pecar o que nosotros relativizamos el pecado. Sí, es también por cuando, bueno, sabemos cuando uno está bajo la ignorancia, la culpa se minimiza, o sea, es más leve, digamos. Ahora cuando uno es consciente y conoce que está en falta, la culpa es más grave. Por eso cuanto al que más se le dio, más se le va a exigir, eso lo dijo Jesús. Entonces el que más conocimiento tiene, más obligación está de comportarse como... Pero bueno, en fin, todos tendríamos que tener conocimiento que Dios dejó escrito, que es la Biblia. Ahí están todos... todo el secreto de la vida. Y en los 10 mandamientos está todo lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. Y inclusive más allá en la Biblia están... Bueno, viste que la Escritura tiene muchos preceptos y bueno, que Jesús por ahí vino a volver a recanalizarlo, porque eran muy exigentes los fariseos de esa época y por ahí se olvidaban, hacían más caso a las leyes que al amor, que fue lo que Jesús vino a dar como principio básico, fundamental. Pero ahí está todo, digamos, en el Viejo Testamento también está lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, hasta que te habla de cómo obrar con tu vecino. En el Deuteronomio te habla mucho del comportamiento humano. Entonces también es por desconocimiento, porque por ahí hay mucha gente que dice no, yo voy a ir al cielo porque nunca le hice mal a nadie. Y el bien que hiciste, o sea, yo siempre digo, no serás juzgado por el mal que no hiciste, sino por el bien que hiciste, por cuánto amor diste. Entonces mucha gente se olvida de que ahí también en la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y muchos santos fueron grandes pecadores. O sea que todos pecamos, o sea que todos necesitamos la necesidad de arrepentirnos, de sentirnos culpables y de ir al confesionario y tratar de ser lo más santo posible. Porque todos somos culpables de la crucifixión de Jesús. Me cuenta un amigo también hablando de este tema, que él tiene un amigo que le dice, que a él le quedó muy grabado, que le dice, vos mirale a Jesús en la cruz y pensá que él por vos está en la cruz. Entonces él murió por cada uno, o sea nosotros somos culpables de su crucifixión. O sea que ahí tenemos una culpa con la cual tenemos que actuar y tenemos que redimirnos, sí o sí, con una vida santa. Es algo muy claro, eso es el centro de nuestra religiosidad, ¿no? Y ¿cómo nos cuesta a los católicos entender eso, Adrián? Porque ¿cómo nos cuesta aceptar la culpa? ¿Cómo nos cuesta aceptar que Cristo murió por nosotros? A veces nos es más fácil mirar para otro lado o ir a la misa sin ese sentimiento de culpa, pero esa es una culpa que nunca vamos a poder sacarnos por más que nos esforcemos, salvo que decidamos por una vida santa pero perfecta. Es para unos pocos elegidos, ¿no? Aquellos que realmente detestan el pecado, pero tampoco van a poder expiarse de la culpa, de la culpa de tener que soportar la cruz de Cristo. Esa culpa es,
no nos podemos sacar, pero sí la podemos morigerar o podemos hacerla más suave para Cristo con nuestras actitudes, con nuestra vida, con nuestro modo de vida, con nuestro sentido de vida. Pero tocaste, digamos, la llaga profunda de la culpa, ¿no? El centro, ¿por qué Dios se manda a sí mismo, manda a su hijo por nuestra culpa? Bueno, por eso, la culpa, o sea, viste que uno por ahí tienden a decir, bueno, está pasado, olvidado, está bien, no sé, porque muchas veces, ¿qué pasa? Uno se siente culpable y Dios perdona, pero uno no se perdona. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar con la culpa, que esto habla mucho los psicólogos, con respecto a que uno mismo se tiene que perdonar sus pecados, porque Dios ya perdona. Entonces cuando uno se arrepintió y se confesó, Dios perdonó, porque prometió que iba a hacer eso y es fiel a su palabra. Y aparte lo que más quiere, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y ahí es como borrón y cuenta nueva. Me dijo una vez el obispo Piña, confesar los pecados, tirar para atrás, borrón y cuenta nueva. Pero nosotros somos los que nos vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Nosotros sabemos que muchos grandes santos son grandes pecadores, porque, te digo, como le dijo a María Magdalena, que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces, o que mucho se le perdonó, mucho ama. Ahorita me dicen, vos por lo que hace ahora habrás sido un gran pecador. Y sí, mucho se me perdonó, entonces yo tengo que retribuir. Pero bueno, no nos olvidemos que somos todos pecadores. Entonces, eso también es un pecado de soberbia, creer que uno no es pecador. Es tan innato en el ser humano no querer aceptar la culpa, siempre buscar un tercero, tratar de tirar la culpa hacia otra persona, porque es difícil, porque es un dolor intenso. En algunos casos hasta sería insoportable llevar la culpa sobre los hombros o sobre el corazón y sobre la razón, pero es algo innato en las personas. Yo creo que son pocos los que dicen arrepiento, pido perdón. Entonces hasta te diría que es positivo y es natural sentir esa culpa, por lo cual debemos entender que más allá de lo difícil que puede resultar o lo doloroso que puede ser, el paso es aceptarla y entregarla. Fíjate como entregamos los pecados, como entregamos nuestros problemas en general. También, pero fíjate, los salmos, que uno a medida que va leyendo y se va interiorizando, se va dando cuenta qué útiles que son. Antes, para mí, ¿qué eran? Salvo cánticos nomás. Sin embargo, mirá el Salmo 25 lo que dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. O sea que uno nunca se va a olvidar de sus pecados. Lo que tiene que tener es confianza en la misericordia de Dios. Y que el pecado y esa culpa de pecado se transformen en el motor para ser mejores, ¿entendés? Porque también lo dijo Jesús en algún momento, nos dice entre tantas cosas que uno lee, es que muchos grandes pecadores superaron en santidad gente que nunca pecó, porque ese motor del pecado fue lo que le llevó a ser cada vez más santo, esa culpa, ese sentimiento de dolor por haber ofendido a Dios. Entonces uno no se tiene que olvidar de su pecado, no es me olvido, me perdonó y vuelvo a hacerlo, no, la conciencia del pecado sigue que estar, pero saber que Dios nos perdonó, y por eso nosotros también ser misericordiosos. Claro, por eso te decía con lo que nos ofende. Natural y positivo. Sí, natural y positivo sentir ese remordimiento de culpa por lo que hacemos mal, ¿no es cierto? Y si hemos obrado erróneamente, aceptarlo. Es lógico que nos sintamos mal, es hasta sensato y positivo. Pero lo que no debemos permitir es que la memoria y la imaginación, una vez que hemos perdón o hemos llegado a esa instancia, que los sentimientos nos vuelvan a revivir constantemente la culpa, y es como que no terminamos de salir de ese barro nunca. Parece que y bueno, el deber nuestro es superar ese atasco que tenemos, ¿no? Que es normal,
vamos salir y emerger, por supuesto, con mayor fuerza aún de ese sentimiento culposo que tenemos. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos con el tercer bloque. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana con Ayán y nuevamente, después de esta hermosa música, estaba leyendo en la página CatholicNet unos comentarios sobre la culpa. La verdad que bastante elevados. Nosotros por ahí tenemos que leer y llevar a palabras más simples lo que estamos leyendo, porque bueno, acá están escribiendo teólogos o personas que están muy metidas en el estudio de lo bíblico. Pero hay un párrafo muy lindo que habla de la culpa, de la ofensa como el parador de la culpa, y dice: la ofensa es como una herida y el perdón es el primer paso en el camino de su curación, que puede ser larga, ¿no? Nosotros nos sentimos a veces culpables, a veces no encontramos el momento exacto como para pedir disculpas a Dios o a nuestros semejantes. Entonces se hace difícil encontrar ese momento exacto como para no cometer un yerro y a veces armar un poco más grande el lío que hemos hecho. Por eso sigue el escrito: cuando algunas personas dicen que no se arrepienten de nada y que si volverían a nacer lo harían todo igual, demuestran ser poco conscientes de los errores que han acumulado a lo largo de su vida. Si no los advierten, si no se sienten culpables de todos esos atropellos y buscan el modo de reparar el daño que han hecho, están inmersos en un grave proceso de autoengaño que tendrá algún día un amargo despertar. Me gustó porque lo leí recién, porque es común, porque es más común de lo que nosotros pensamos. Esa vida muy light que tenemos nosotros ahora de tomar la culpa con una liviandad también tan extrema, nos hace, como te decía hoy, de la obra de la película del Padre Pío, nos hace perder el sentido del pecado, del error, de la culpa, y nos hace alejar por tanto del pedido de perdón. Creo que cuanto uno más lee, cuanto uno más escucha, ya creo que uno tiene que volver a las fuentes verdaderas, de poner en su lugar cuáles actitudes son pecaminosas y cuáles no lo son, que hoy están en desuso, distinguirlas, y así poder tener un sentimiento positivo de culpa, pero sincera, un sentimiento de culpa desde lo más profundo, para que podamos lograr ese perdón desde lo más profundo del corazón de Dios, ¿no? Más profundo, más intenso sea nuestro arrepentimiento, más intenso va a ser ese perdón y menos culpa vamos a tener. Pero ¿sabes por eso la culpa? Tiene que quedar, o sea, uno tiene que sacarse la culpa, pero tiene que tener el recuerdo del pecado y la ofensa para no volver a cometer, porque aparte eso es lo que trabaja en el alma, como para el fuego abrasador que decía Jesús, que va transformando el alma, ese recuerdo de ese pecado. Entonces es lo que también a uno le hace no volver a hacer eso. Claro, nosotros vamos aprendiendo de esos errores, de esos pecados, de esos sentimientos. Obviamente no tiene que ser repetitivo, porque si no, no tiene ningún sentido nuestra presencia ante Dios pidiendo perdón. Esa culpa tiene que movernos internamente de tal manera
que nosotros sintamos con fuerza alejarnos del pecado, alejarnos de los errores y ser en definitiva apuntar a ser mejor persona, porque los hierros más comunes a veces son las cosas más comunes, son las que a veces nos llevan a sentimientos culposos más profundos, y tenemos que mejorar nuestra calidad de vida religiosa para justamente poder superar con Dios todos esos problemas. Es un tema complicado, no es un tema más psicológico que otra cosa, pero la culpa cristiana es muy concreta, es no volver a repetir lo que uno sabe que está mal hecho. Es simple. Vos dijiste lo de los 10 mandamientos, ahí tenemos nuestro actuar virtuoso, y el actuar suficiente como para que no, actuando bien, como dice Jesús, blanco cuando es blanco, negro cuando es negro, eso nos va a evitar todo tipo de culpas que podemos tener. Por supuesto que vamos a equivocarnos muchas veces en el actuar, pero por lo menos pensando de buen corazón, también la culpa es mía. Sí, mira, acá dice un autor, el sentimiento de culpa por algo que hemos hecho mal es como un aviso, igual que lo es, por ejemplo, el dolor físico, que nos avisa de algo en nuestro cuerpo que no anda bien. Es natural y positivo sentir culpabilidad por lo que hacemos mal. Si hemos obrado erróneamente, por lógico que a causa de ello nos sintamos mal, o incluso muy mal. No debemos entonces permitir que la memoria y la imaginación lo revivan de continuo, pero tampoco está la solución en ignorarlo y amontonar tierra encima. Es preciso reconocer y comprender el error y utilizar la voluntad para emerger con mayor fuerza de la experiencia pasada. O sea, por eso, no tener una culpa patológica, ni idea parásita, porque ahí es donde te decía que empieza a actuar para nosotros el maligno y para los psicólogos el inconsciente, y tampoco entregar bajo tierra, porque lo que nos descubre ahora se va a descubrir más tarde, como le dice vos hoy. Entonces, Dios nos da la posibilidad de arrepentir y confesar nuestros pecados en esta vida. Una vez terminada, no hay arrepentimiento para eso, que uno pueda hacer. Lo que siempre hay una palabrita que siempre terminamos en muchos temas, y que es la que dice recién, que es voluntad de no volver a caer en lo mismo. La religiosidad es eso, es pura voluntad. La fe es voluntad interna de creer en Dios, es querer, es empujar, es tratar de no volver a caer en los mismos errores, es tratar de abrazar a Dios cuando tenemos esos sentimientos culposos, o cuando estamos por actuar mal y sabemos que vamos a actuar mal y nos arrepentimos. Bueno, todo es parte de esa vivencia que tenemos en Dios. Voluntad para mí es una palabra que la estoy empezando a comprender, Adrián. Jesús siempre dijo que el Dios no puede torcer la voluntad del hombre. O sea, el Dios te propone el camino, pero si el hombre no quiere seguir, no puede torcer la voluntad. Si Dios puede poner la semilla y camino, pero si el hombre puede guiar sin ponernos. Que nos ha dado tanta libertad, Dios, ese libre albedrío, nos ha dado con tanta plenitud, hasta el extremo de poder rechazar lo que es algo para mí, bueno, incomprensible, pero pasa. Nos ha dado tanta línea, tanta cuerda, como decimos nosotros, que nos dio, que a veces es incomprensible la actitud, desde mi razonamiento, esa plenitud que nos da Dios, esa plenitud de irnos, de alejarnos, pero también nos da fuerza y de voluntad, nosotros queremos, de poder acercarnos en la misma medida que nos distanciamos. Voluntad y libertad para mí son unas palabras tan esenciales que siempre estamos recalcando en la misma voluntad de querer ser mejor, voluntad de querer ser más cristiano, voluntad de querer ser. Pero el absoluto de la libertad es que tenemos esa voluntad para volver y vencer la culpa, y vencer los pecados, y vencer las tentaciones, y vencer que si nosotros no tuviésemos libertad, seríamos marioneta, digamos. Y si no tuviésemos la voluntad de querer cambiar y el esfuerzo, no tendríamos mérito.
Por eso tenemos la libertad también de decidir por el bien y la voluntad de hacerlo. Porque si no, no tendríamos mérito alguno, sería todo mérito de... Claro, pero voy a la cantidad de libertad Bueno, que pero nos dio sin, toda la y bueno, pero libertad. sin toda la libertad y nuestra propia voluntad no tendríamos ningún mérito en nada. Por supuesto. Ahora, mira lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. En el 24:7. Toda falta cometida contra la justicia y la verdad entraña el deber de reparación. Aunque su autor haya sido perdonado, cuando es imposible reparar un daño públicamente, es preciso hacerlo en secreto. Y el que ha sufrido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente, es preciso darle satisfacción moralmente en nombre de la caridad. Este deber de reparación se refiere también a las faltas cometidas contra la reputación del prójimo. Esa reparación moral y a veces material debe apreciarse en una medida del daño causado. Esto, por ejemplo, lo que ya decía también en un viejo testamento, uno tenía que cobrar cuando hacía un daño y que esté dándole un macho cabro. Uno tiene una culpa y la puede reparar, la debe reparar, tanto en el confesionario como con quien la provocó. Pero la realidad, incluso en vos, muchas veces quedan en el confesionario. O sea, yo voy y pido, me arrepiento sinceramente de muchas cosas que he hecho, pero cuánto me cuesta ir a reparar, porque reparar es, si yo ofendí a una persona, es ir y decir y pedirle, aparte de pedirle perdón a Dios, es ir y pedirle perdón a esa persona, si yo he sido el ofendido en la persona, ¿no? Y ese paso que vos estás leyendo tan importante posterior, es un paso que a mí también me cuesta y a muchos nos cuesta, pero qué lindo que es poder darlo como para poder limpiar totalmente la culpa. Muchas veces cuando la falda es chica, vamos y pedimos disculpas, no hay problema. Yo soy una persona, creo que también vos, y como hay muchísimas que saben pedir perdón y hasta nos resulta regocijante el hecho de poder volver con el perdón en la mano, de poder volver a recuperar un amigo, no sé, una relación que hemos perdido, etcétera, etcétera. Pero eso que parece tan chico de ir a pagar la pena, a cumplir, a extinguir la culpa por completo y el pecado por completo, es un paso que los católicos todavía nos debemos a reparar el daño. Bueno, vamos al próximo y último bloque y con este programita que estamos hablando sobre la culpa. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana con Ayán y Seisio. Con 4 programas. Como estábamos hablando respecto a la culpa, hay tantas cosas por decir, pero nosotros estamos preocupados con que quede algo. Bueno, como yo te decía, en el yo confieso ante Dios Todopoderoso es una linda oración para darse cuenta de nuestras faltas y un acto de contrición, sobre todo antes de la confesión. No solamente, o sea, perfecto de confesar los pecados y esterilizarlos en esta hermosa oración, en el confieso, dándonos cuenta, Adrián, como para dejar algo de este programa, de que, como siempre decimos, tenemos que, para evitar la sensación de culpa que produce ese actuar errado nuestro, tenemos que aprender y reaprender todos los días y revisarnos todos los días en nuestro proceder, en nuestro actuar. No encerrarnos
creernos siempre que hemos actuado bien, no encerrarnos y decir yo no tengo por qué pedir disculpas, no encerrarnos y decir yo he razonado bien lo que hice y no voy a pedir disculpas porque lo que hice considero que es lo correcto, etcétera, etcétera, sino a través de la fe, a través de la intercesión de Dios en nuestros corazones, podamos vencer todas esas vallas, todos esos escollos que nos permitan ver lo culposo de nuestros actos y poder ir venciendo de a poco y obteniendo una nueva forma de vivir, una nueva forma que nos debe a no tener justamente que sentirnos otra vez culpables por cada actuar nuevo que tenemos, ¿no? Yo creo que la aparición, aprender a vivir. Yo creo que la aparición de Jesús a Sor Faustina, que siempre hablamos nosotros de la Divina Misericordia, es una linda aparición, un lindo mensaje de misericordia, porque yo creo que si uno no confía en esa misericordia, no se va a sacar las culpas, porque el hecho de haber obrado mal siempre nos va a dar vuelta en la cabeza, pero igualmente ya estaba todo escrito, o sea, porque si hace Isaías dice venid pues, dice Jehová y razonemos juntos. Aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea que el que se arrepiente será perdonado, salvo como dijimos, contra la culpa contra el Espíritu Santo, porque no es algo imposible decir culpa por un pecado así, porque aborrecen a Dios, entonces no sienten. Claro, es el rechazo total. Vivir también nuestra religiosidad, Adrián, al máximo, con el mayor fervor, aunque vaya creciendo de a poquito esa flama, esa llama interna que después se va haciendo grande por obra del Espíritu Santo, no por obra nuestra, porque es algo que nos va cautivando y nos va llenando el corazón, que vaya creciendo, que vayamos a misa cada vez saboreando más a Jesús, cada vez saboreando más la doctrina que nos enseña y cada vez ir viviendo mejor y alejándonos de toda tentación. Pero verdaderamente, porque a veces los católicos somos muy fríos, yo soy muy crítico de nuestra comunidad. El hecho de a veces de ir a misa y escucharla y salir y ya estar blasfemando, ya estar hablando pavadas y no sentir culpa, me duele a veces. A veces uno cuando ni bien sale de la misa, escucha, o a veces me pasa a mí también que me enojo por algo, caramba, no aprendí nada, necesito sentir culpa, necesito pedir perdón y que salga de lo más profundo de mí para que yo pueda mejorar. Ir a la misa para buscar esa protección y esa protección contra el pecado y en definitiva contra la culpa posterior, que es la consecuencia, ¿no? Ir cambiando de a poco. O sea, creo que en definitiva es el fin de nuestro programa siempre, ¿no? Ser mejores católicos, mejores cristianos y más comprometidos, como siempre decimos, ¿no? Bueno, no, la verdad que lo concluiste de una manera, pasa que no puedo decir más nada. Estamos también justo con el tiempo justo, así que fue una buena manera de terminar el programa. Así que gracias a todos de vuelta por estar, gracias de vuelta a ustedes, a Fernando, todos, y hasta la semana que viene vamos a leer ahora el Evangelio en el último bloque y después nos vamos a hacer la semana que viene. Así que muchas gracias a todos. Precioso y hermoso, tan bello y tan glorioso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y hermoso, tan bello y tan glorioso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y hermoso. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán, escuchando la hora samaritana Estamos en el con Ayán Evangelio y según Seis. San Lucas,
En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y el prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó mano a unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselo al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bueno, este evangelio me gusta porque casualmente nuestro programa se llama La Hora Samaritana por esta parábola también del gran samaritano. Pero bueno, todos siempre tenemos la posibilidad de ser un samaritano en cualquier circunstancia de la vida, así que no sigamos de largo y así vamos a ser buenos cristianos. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Chau Sergio, chau Fernando, que tengan una buena semana. Tanto preciso de ti, siendo tú la madre del mundo, me perdonarás. Te vi arrodillarte y llorar por mí, porque a veces me olvido de ti, mas tú, oh madre mía, que estás en el alma mía, sabrás. Te vi arrodillarte y llorar por mí. Mira, ahora yo lloro por ti. Ayúdame, oh madre mía, tú eres el alma mía y querrás